Buenos días, mi nombre es Joel Olivo, soy estudiante de la Universidad de Carabobo y me corresponde dar el seminario sobre hipertensión endocraniana. El síndrome de hipertensión endocraniana consiste en el conjunto de síntomas y signos ocasionados por el aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo dentro de la cavidad craneal. Los componentes esenciales de esta cavidad son las estructuras nerviosas, la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Dado que el cráneo es una formación ósea que limita los cambios de volumen, solo la sangre y el líquido cefalorraquídeo pueden compensar parcialmente un proceso expansivo de los órganos intracraneales. Si esta capacidad adaptativa se ve superada, puede producirse un aumento de las presiones intracraneanas y del líquido cefalorraquídeo, cuya magnitud determina la instalación de este síndrome, que a su vez implica el riesgo de aparición de daño cerebral. Según su etiología, las causas más frecuentes del síndrome de hipertensión endocraniana pueden dividirse en tres grandes grupos. Lesiones expansivas de crecimiento rápido, que pueden ser tumores, abscesos, granulomas, quistes o hemorragias del encéfalo. Afecciones con obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo, como puede pasar en hidrocefalias congénitas o adquiridas, meningitis o meningoencefalitis, con bloqueos del espacio subaracnoideo. O en enfermedades con congestión venosa cerebral, como puede ser en la meningitis, meningoencefalitis, edema cerebral, encefalopatías hipertensivas, compresiones o trombosis venosas. Los tumores que aparecen en esta patología pueden ser primarios del tejido nervioso o secundarios a neoplasias extranerviosas, con mayor frecuencia de pulmón, mama, riñón, próstata o tracto gastrointestinal, que característicamente producen mayor edema perilesional y mayor sintomatología. Los abscesos pueden ser causados por gérmenes comunes, aerobios o anaerobios. En la actualidad debe considerarse los de origen toxoplasmótico, comunes en los pacientes con infección por el virus de inmunodeficiencia humana o VIH. Los granulomas incluyen tuberculomas, chagomas y lesiones sarcoidóticas. Y los quistes más comunes son los hiatídicos y los cisticercósicos. También se puede presentar un edema cerebral que puede ser localizado o difuso. El localizado puede rodear una lesión vascular hemorrágica o trombótica, mientras que el difuso puede ser secundario a un traumatismo cráneoencefálico o una alteración metabólica o anóxica o a una encefalopatía hipertensiva. También vale la pena mencionar la hipertensión endocraniana benigna. Esta es idiopática y también es conocida como meningitis serosa ventricular o pseudotumor cerebral. Este trastorno consiste en un síndrome hipertensivo endocraniano que suele no reconocer ninguna de las causas enunciadas, aunque se expresa con igual signo-sintomatología. Es frecuente en mujeres jóvenes obesas y puede ser idiopático o asociarse con trastornos de diversos tipos como hipofunción cortico-suprarrenal o paratiroidea, síndrome de amenorrea galactorrea, corticoterapia prolongada, policitemia o ingesta de medicamentos como anticonceptivos. El diagnóstico de este trastorno se hace al excluir mediante los estudios correspondientes las causas habituales del síndrome hipertensivo endocraniano clásico. La expresión hipertensión endocraniana benigna se apoya en la posible regresión espontánea del cuadro, lo cual no excluye la eventual aparición de trastornos visuales como secuelas. En cuanto a las manifestaciones semiológicas que se presentan durante la hipertensión endocraniana, las más comunes son la cefalea, los vómitos y el papiledema. La cefalea o cefalgia es el síntoma más frecuente y se debe a congestión vascular, hipertensión del líquido cefalorraquídeo y tracción sobre vasos sensibles al dolor, en especial los ubicados en la dura madre. En el comienzo del cuadro puede persistir durante 20-40 minutos y luego ceder para reaparecer en forma episódica durante el día en relación con los ascensos de la presión endocraniana. En ocasiones puede despertar al paciente de más o menos una hora después de acostarse o bien predominar por la mañana como consecuencia de ondas de ascenso en meseta de la presión endocraniana
ocurridas durante el sueño. Cuando la presión endocraniana se eleva de manera estable, la cefalea adquiere sus rasgos característicos que pueden resumirse de la siguiente manera. Esta es intensa y persistente, y además tiene un carácter gravitativo. Esto, o sea que se acompaña con una sensación de peso en la cabeza. Es holocefálica, pero a veces predomina en la región frontal y temporal. Esta se exagera con los cambios de posición o rotación de la cabeza, con la tos, el estornudo o la defecación, así como con cualquier circunstancia que altere la atención del líquido cefalorraquídeo, como por ejemplo las sacudidas durante un viaje en un vehículo. Esta también es más intensa en los adultos que en los niños, en quienes puede ser mínima en virtud de la mayor distensibilidad del cráneo y suele aliviarse temporalmente con la punción lumbar. Los vómitos se producen solo en la mitad de los pacientes. Suele acompañar a la cefalea, en especial cuando ésta alcanza una gran intensidad, aunque a veces existen en forma aislada y se les designa como vómitos cerebrales o en chorro o en cohete, por su producción brusca, sin esfuerzo previo y con posible proyección a distancia del contenido. No obstante, a veces pueden ser precedidos por arcadas o náuseas. Estos pueden presentarse de forma paroxística, separados por periodos de calma, y son frecuentes cuando existe patología tumoral de la fosa posterior. Y por último, el edema de papila o papiledema es un hallazgo de mucha importancia del síndrome de hipertensión intracraniana, y este obliga a la realización sistémica del examen de fondo de ojo en cualquier paciente en quien se sospeche que lo padece. Puede comprobarse su existencia en un 80% de los casos y es más frecuente y temprano en los tumores del cerebelo y de la fosa posterior. El edema de papila se debe a la hipertensión de la vaina del nervio óptico, que es una prolongación del espacio supraracnoideo, y a la estasis de la vena oftálmica. Se pueden reconocer 3 periodos evolutivos en el proceso de instalación de este signo. En el primer periodo existe hiperemia. La papila es rojiza con arterias delgadas que contrastan con la franca dilatación venosa. En el segundo periodo los bordes de la papila se esfuman, las arterias de calibre reducido se hacen cada vez menos perceptibles y las venas dilatadas se encurvan formando ángulos en los bordes de la papila. El nervio óptico se eleva en su sitio de entrada, dando lugar a la llamada neuritis óptica edematosa. Y en el tercer periodo, si la estasis papilar perdura, se produce la atrofia de las fibras del nervio óptico, cuya imagen se borra e incluso puede desaparecer, o bien adquiere un aspecto alargado de color grisáceo, surcado por estrías blanquecinas. El edema de papila bilateral es el que tiene valor diagnóstico en la hipertensión endocraniana, ya que el unilateral puede deberse a tumores o abscesos de la órbita. El lado donde el edema aparece primero puede sugerir el sitio de la lesión. También existen trastornos subjetivos de la visión que pueden acompañar al edema de papila. Son las llamadas moscas volantes, que consisten en la percepción de puntos, filamentos, telarañas o cuerpos que flotan en el aire, y fotopsias, es decir, sensaciones luminosas en forma de ráfaga o chispa, disminución de la agudeza visual, o manchas oscuras que cubren una parte del objeto que se mira, o cegueras transitorias. También pueden aparecer otras manifestaciones clínicas, como pueden ser mareos, vértigo, ataxia, trastornos sensoriales auditivos como tinnitus o hipoacusia, o trastornos olfativos como hiposmia o anosmia. Otros trastornos neurológicos como convulsiones por compresión de la corteza cerebral o arreflexia, alteraciones psíquicas como pueden ser depresión, somnolencia o estupor, y modificaciones circulatorias o respiratorias como bradicardia sinusal de 50 a 60 latidos por minuto por acción central sobre el núcleo del vago, hipertensión al comienzo del cuadro e hipotensión después de este. Puede aparecer bradipnea y puede aparecer un patrón respiratorio como lo es el de Cheyne-Stokes.